Bueno amigos, ya estamos listos para comenzar nuestra anunciada entrevista con Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio. Tiziana, siempre es emocionante para mí darte la bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Mira, yo colocaba la semana pasada este tuit en términos un poco así populachones, pero tú sabes, tratando de llegar. Abrir un negocio no es mantequilla y que te lleguen los clientes tampoco. Venezuela es una apuesta, se atreven los que ven más allá. Y bueno, las reacciones fueron de reconocimiento a lo que representa el comercio en general, la empresa. Y me llamó la atención, por eso pedí esta entrevista. La semana pasada la prensa recogió una declaración tuya con respecto a un descenso, creo que de un 40% en la actividad comercial. Sí. ¿Tú lo atribuías básicamente al tema de los impuestos o hay que ir más allá en el análisis? No, realmente es una combinación, porque está primero la voracidad fiscal, esta estadística es nacional. Nosotros tenemos un monitor que más o menos medimos, porque no olvidemos que Consecomercio agrupa todas las cámaras de todo el país, y este descenso importante, el peso mayor se lo lleva el interior. O sea, en Caracas no se aprecia esa disminución, pero apenas sales de Caracas observas que justamente eso es lo que está ocurriendo. El primer motivo que admiten pues los comerciantes que se han visto obligados a cerrar o a reducirse, porque esto es muy importante. Estadísticamente puede ser que un negocio no cierre, pero cerró sucursales. Entonces, si tenía 10 sucursales y se quedó con 2, es una reducción importante porcentual, pero que probablemente las estadísticas no lo reflejen porque la empresa sigue funcionando, más reducida, pero sigue funcionando. Entonces, hay muchas cadenas comerciales que se están quedando únicamente con las ciudades que tienen mucho movimiento. El primer motivo es la voracidad fiscal. No, definitivamente después que pagan impuestos, que pagan servicios y que pagan, digamos, lo que son los costos del negocio, pues no queda nada. Y no solamente eso, sino que en este momento, aunque uno quisiera, no puede trasladar los aumentos que tiene al precio del producto, porque está tan contraído el consumo que si subes los precios, pues vas a tener más dificultad para vender. Entonces los márgenes de ganancia que ya venían reducidos en la pandemia, ahora ya pues llegaron a un punto, porque uno puede vender, digamos, a márgenes muy bajos o casi ningún margen por un tiempo corto. Y por supuesto eso lo pudieron soportar muchos negocios durante la pandemia, pero ya después de la pandemia no se les hace fácil resistirlo. Pero el segundo factor, que por eso también dimos unas declaraciones la semana pasada, es el contrabando. El contrabando aniquila el comercio formal, lamentablemente. Y muchos establecimientos que han cerrado, no necesariamente han cerrado, sino que se han visto forzados a irse a la informalidad. Porque el problema que tenemos es que entre los impuestos y el contrabando están colocando al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad. Entonces este es el gran drama, porque cuando un negocio pasa a la informalidad, no es que lo está haciendo porque quiere, sino porque no le queda otro remedio. Y al pasar a la informalidad pierdes el control. Hay una serie de elementos que tampoco van a ayudar al desarrollo, ¿no? Por supuesto, esto también lo tienen los emprendedores. El emprendedor generalmente comienza en la informalidad, pero requiere pasar a la formalidad para registrar su marca, para eventualmente tener acceso a algún tipo de crédito, hacer referencia comercial, a empezar a hacerse un récord, digamos, comercial importante. Para todo eso se necesita ser formal y le está resultando prácticamente imposible a los emprendedores pasar a la formalidad. Y también declaran, no es porque no quieren, es porque es tan costoso que no lo pueden hacer. Entonces se suman, digamos, estos dos elementos que son importantes. Y el tercero, indudablemente, que después de ver un tímido crecimiento enero, febrero, marzo, el comercio ha registrado un estancamiento y en algunos casos una disminución nuevamente de las ventas. Por supuesto, todos esos factores y no menos importante es el crédito. El crédito, como seguimos lamentablemente sin tener crédito
ni al consumo ni al comercio. Esto ha hecho complicado el abastecerse de inventario, y si no tienes inventarios no tienes ventas. Entonces es una suma de factores, es una suma de elementos. Estamos escuchando y viendo a Tiziana Polecel, presidenta de Consecomercio. Estás haciendo una radiografía importante para cualquier venezolano, cualquier extranjero que habite este país. Porque intentamos leer, entender. En Caracas vemos que en el más apartado rinconcito alguien está levantando la Santa María, alguien lo está intentando. Se habla de burbujas. Así es. ¿Dónde radica especialmente esa diferencia que tú ratificas entre lo que pasa en Caracas y en las regiones? ¿En qué y por qué? Bueno, realmente han ocurrido varios fenómenos, porque justamente la falta de servicios públicos en gran parte del país durante mucho tiempo propició que mucha gente de algunas ciudades prefiriera venir a vivir a Caracas. Entonces, por supuesto, en Caracas se genera un movimiento que es producto en parte de esa migración. Por ejemplo, un poco antes de la pandemia ya se empezaba a ver muchas personas del estado Zulia viviendo en Caracas, y la razón fundamental era el servicio eléctrico, que era tan deficiente, tan problemático, que en una ciudad como Maracaibo el servicio eléctrico es prácticamente un tema, yo diría, de derechos humanos, ¿no? Porque entre el aire acondicionado, entre la preservación de los alimentos en refrigerados, etcétera, pues en el caso de Maracaibo es particularmente dramático, en el Zulia en general. Entonces ya habíamos visto ese fenómeno, digamos, de personas que venían a Caracas. El tema del combustible también significó un elemento importante para tomar esa decisión de tratar de moverse lo menos posible. La gente trataba justamente de vivir en los sitios en donde había mejores servicios o donde eran menos deficientes. Entonces ahí, digamos, ocurrió esta migración. En este momento en el estado Zulia la situación, según nos reportan, ha mejorado notablemente en el tema eléctrico, en el tema de combustible. Ya no se aprecian, digamos, fuimos hace 15 días, ya no hay, digamos, las colas que se veían antes para abastecimiento del combustible. El combustible sigue siendo intermitente e irregular en gasoil, que hace muy compleja el funcionamiento del transporte pesado. Todavía se aprecian, digamos, esas diferencias, pero indudablemente esto está muy atado al tema de servicios públicos. La gente tiende a moverse donde los servicios públicos son menos deficientes, y por supuesto bien sabemos que siempre a Caracas se le beneficia mucho en este sentido. Cuando hay problemas en el resto del país, generalmente en Caracas los vemos mucho más tarde o no los vemos, porque se privilegia el dotar a Caracas y a las ciudades importantes, como puede ser Valencia y otras, de buenos servicios públicos. Tiziana, antes de ir a la pausa, me queda poco más de un minuto para que quede claro lo que arrojó este reciente estudio. Esa disminución de 40%, ¿en qué fue? ¿En las ventas del comercio o en la actividad de los comercios? Es decir, han cerrado en un 40% los negocios en los últimos 2 años. Sí, en un promedio en el país, repito, esto no es Caracas, esto es un promedio de todo el país, han cerrado en los últimos 2 años el 40%. Una cifra altísima. Sí. Muy preocupante. Muy preocupante porque, insisto, el problema es la formalidad. Lamentablemente, entre el contrabando e incluso tenemos que hablar también del impuesto a las grandes transacciones financieras, de toda la carga fiscal que ha generado para los comercios. Eso, de alguna manera, insisto, ha colocado al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad. Quiero que en la próxima parte, Tiziana Polecel, presidenta de Consecomercio, hagas el análisis posible de los tiempos por venir. Ya estamos prácticamente hacia la recta final de este año. Siempre hay una expectativa apuntando a la Navidad, al nuevo año. Tú que tienes ese feedback del sector comercial, va a ser interesante para cualquier venezolano, comerciante o no, lo que tú nos puedas adelantar. Amigos, regresaremos.
7:16, hora de Venezuela. Estamos con Tiziana Polecel, presidenta de Consecomercio. A esta hora, Tiziana, en algún lugar del país hay alguien que está abriendo por primera vez un local y a uno le llama la atención. La respuesta que nos vas a dar nos interesa a todos, seamos o no comerciantes. ¿Qué puede visualizarse en la recta final del 2022 y hacia el 2023 dentro de un panorama que es variante, que es difícil de predecir? Bueno, los comerciantes tenemos algo que nos empuja y que de alguna manera va más allá incluso del dinero, de la ganancia. Muchos de nosotros estamos heredando negocios, somos segunda, tercera generación y evidentemente eso es una energía que hace que, primero, no te rindas fácilmente, hace que tú luches, digamos, todos los días por llevar el negocio adelante, por tratar de que las cosas cambien. Por supuesto que para eso estamos las cámaras, para que las empresas se afilien a las cámaras y de alguna manera hagamos la presión correspondiente para que aquellas variables, aquellos asuntos que no nos permiten crecer como nosotros quisiéramos, los podamos señalar. Para eso están las instituciones como la que yo presido, para hacer esa presión, para señalar, para colocar el reflector donde hay un problema que me está impidiendo desarrollar un trabajo. El bienestar de Venezuela lo queremos todos, todos estamos trabajando para eso. Nosotros no estamos preocupados, sino estamos ocupados en abrir nuestros negocios todas las mañanas, tomando por supuesto las medidas que hay que tomar en un momento de contracción, pero tratando inclusive de transmitirle a nuestros colaboradores que probablemente son momentos difíciles, pero que con voluntad y con realmente el concurso de todos, yo creo que podemos ir hacia una mejora importante. Es clave señalar que de parte del gobierno ha habido un cambio incluso en la forma como nos escuchan. Y eso, por supuesto, nos dice que muy probablemente si cambiamos esa actitud, si ese cambio se traduce en respuestas, si ese cambio de actitud que hemos visto se traduce en soluciones, pues poco a poco vamos a lograr salir de esto porque existe la voluntad, la gente lo sabe y todo aquel que sigue apostando a abrir su negocio, y hay mucha gente incluso que lo ha cerrado pero que no se ha ido, que está esperando de alguna manera un momento mejor, que tiene probablemente su equipamiento allí listo, no lo ha desmantelado, pues simplemente los costos no le daban, pero tampoco se ha rendido. El hecho de que algunos negocios hayan cerrado no significa que ese negocio no va a abrir más. Eso no es exactamente así porque muchos también nos lo decían. Tuve que cerrar por un tema de costos, de gastos, etcétera, pero no estoy rendido, o sea, estoy de alguna manera entusiasmado. Nosotros en el comercio dependemos mucho del resto de los sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, aquellos comercios que dependen del sector turismo quizás no tuvieron el periodo vacacional que esperaban. Pero bueno, ahora queda fin de año y de alguna manera están apostando a esta segunda parte, digamos, que movería el turismo. El sector del comercio que atiende a la construcción es probablemente el que está un poco más preocupado porque es definitivamente el sector más deprimido en términos generales. Entonces, todo nuestro sector comercio que atiende a la construcción, pues por supuesto, ese es el que reporta la mayor cantidad de cierres. Ese es el que reporta, digamos, la mayor cantidad de problemas. Por supuesto, la época de diciembre repotencia otro sector, el sector del calzado, vestido, regalos, etcétera. Pero hay otro sector que el fin de año no es la mejor época. Entonces, tenemos, digamos, que medir un poco en ese sentido. Pero también desde el sector de la construcción nos reportan que hay cierto movimiento en mantenimiento, en darle servicio a ciertas, digamos, obras que estaban paralizadas, en dar mantenimiento a ciertas obras, y eso de alguna manera va a mover el sector. Y eso es lo que nosotros apostamos en realidad, que exista esa recuperación. Para todo eso es clave
En el caso del sector comercio, el tema del crédito es clave, seguimos insistiendo con eso, que eso sería muy importante para la reactivación del comercio y del consumo. Apostamos a que la gente tenga posibilidades de tener una cierta línea de crédito que le permita de alguna manera incluso solventar sus emergencias. Siempre decimos que vamos a medir que las cosas estén mejor cuando casi todos los ciudadanos, si se le daña un pequeño electrodoméstico en su casa, lo pueda reponer al día siguiente con su tarjeta de crédito. Eso todavía no es posible. Y mientras eso no ocurra, el sector comercio no se dinamiza, el sector comercio no termina de arrancar, porque el crédito es básico. Quiero retomar una de las causas que tú indicabas por las cuales, bueno, en los últimos 2 años al menos 40% de los locales comerciales han cerrado en Venezuela. El contrabando. Así es. Yo he escuchado aquí incluso, Tiziana, a gente del campo, de los gremios agropecuarios decir, oye, que entra mucha mercancía desde el exterior. Danos tu versión. ¿De qué manera esto puede afectar el comercio y si afecta al comercio al consumidor final? Afecta al comercio formal, porque la mercancía que entra de manera ilícita también se comercializa por los canales informales. Entonces esto está afectando en realidad al comercio formal. Al comercio formal porque se encuentra en desigualdad de condiciones frente a alguien que está comercializando algo que no pagó los impuestos correspondientes. A eso iba, al Estado, no, entonces, desde el punto de vista tributario, ¿no? El primer perjudicado es el fisco. Nada más por concepto de contrabando en tabaco se estima que el fisco dejó de percibir $200 millones. Imagínense todo lo que pudiera hacer el Estado con ese dinero si se controlara de alguna manera el contrabando. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, estamos hablando de que esa es una de las causas que hace que el comerciante formal no pueda. Él tiene que pagar todos los tributos, tiene que pagar todas las obligaciones, mientras que el informal no paga nada de eso. Entonces, ahí es donde está el diferencial que está impulsando al comercio formal a cerrar o a pasar a la informalidad. Entonces, el daño es el fisco, el daño es al comercio formal, pero Eduardo, el daño mayor es al consumidor, porque lamentablemente la mercancía que entra de contrabando no solamente no paga los tributos, sino que no es controlada, no estamos verificando qué es lo que está entrando al país. Y aquí entonces es cuando se evidencia que está entrando licores adulterados, medicinas falsificadas, autopartes falsificadas, alimentos también adulterados y falsificados en algunos casos. Entonces todo esto está atentando contra el consumidor. Cuando alguien adquiere un medicamento que no tiene los controles de calidad que sí se le exige a la industria nacional, por ejemplo, puede estar en peligro su salud. Cuando alguien adquiere una autoparte que no tiene normativa de calidad y la coloca en su vehículo, no solamente él puede tener un accidente, sino puede generar un accidente donde haya incluso muertes y donde haya incluso no solamente del que adquirió la autoparte, sino de alguien que probablemente pasaba en ese momento por allí. La afectación es muy, muy grave. Hay bebidas adulteradas que son falsificadas y obviamente no están cumpliendo con los controles. Entonces, toda esta combinación, nosotros insistimos, no solamente está perjudicando al comercio formal y al fisco porque deja de percibir, es el consumidor, porque además el consumidor no siempre tiene la competencia de diferenciar lo falsificado de lo que no lo es, claro, porque ese no es su trabajo, eso no es lo que él hace, él está confiando de alguna manera. Por eso un poco el llamado es acudir a comercios formales, tener cuidado con lo que se compra, por ejemplo, en las páginas web de las instituciones que agrupan a licores, a tabacos, a medicamentos, a alimentos y a autopartes, todas esas instituciones tienen sus cámaras y es importante revisar en las páginas web, en las redes sociales de todas esas instituciones, esas claves que el consumidor muchas veces necesita para poder diferenciar un producto falsificado del que no lo es, o un producto que sí pagó, digamos, los impuestos correspondientes. Es importante por lo menos señalar que el comercio formal no podría vender productos cuyo etiquetado está en otro idioma que no sea el idioma nuestro. Y vemos en el mercado muchísimos productos
que no solamente están en otro idioma, sino en caracteres que no son ni siquiera comprensibles para quien maneje un segundo idioma. Entonces, ahí hay muchos elementos que nos permiten a nosotros decir que, e insistir, mejor dicho, en que se reactive la Comisión Presidencial contra el ilícito aduanero. Esta fue una comisión que se creó en el año 2000, comenzó a funcionar, dio buenos frutos porque básicamente era una instancia donde los empresarios llevábamos los casos que determinábamos que eran productos de ilícitos o ventas de productos falsificados, etcétera, y quienes tienen las competencias de investigación, que es el gobierno, recibía estos alertas y se encargaban de investigarlo y se lograba realmente detectar muchos de esos casos y, por supuesto, penalizar si era el caso, ¿no? Entonces, esta comisión estamos pidiendo que se reactive porque sería una instancia importante donde pudiéramos llevar los casos que nosotros detectamos, presumimos que son ilícitos, pero que nosotros no tenemos las competencias para investigarlo y muchísimo menos para sancionar. Bueno, mucho que trabajar en esa agenda entre el comercio como sector privado y el sector público con sus instituciones. Tiziana, siempre es un gusto de nuevo tenerte por acá. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Mucho éxito en tus responsabilidades. Tiziana Polecel, presidenta de Concecomercio.